Más del 12% de la población centroamericana ha migrado. La mayoría va a Estados Unidos. Llegar al sueño americano está lleno de obstáculos y contradicciones. 1980. Es la década de los conflictos armados en Centroamérica, periodo en el que Estados Unidos aportó cerca de 1,4 billones de dólares anuales en asistencia militar y económica para combatir movimientos políticos de izquierda en la región. Miles de personas centroamericanas murieron, muchas otras migraron principalmente a Estados Unidos. México es su ruta de paso, y ya desde 1980 el sistema de ferrocarril se debilitó y se restringió a transportar mercancías. Más adelante veremos a miles de migrantes viajar en los techos de los trenes. En la década de 1980, la autoridad estadounidense aumentó un 130% el presupuesto del Servicio de Inmigración y Naturalización. Esto forma parte de la política de control de las migraciones. 1986. Estados Unidos aprobó la Ley de Reforma y Control de Inmigración que otorgó amnistía a 3 millones de migrantes indocumentados, pero penalizó el ingreso de migrantes sin papeles y a sus empleadores. 1991. Estados Unidos empezó a levantar un muro entre Tijuana y San Diego para dificultar el paso de migración indocumentada. De 1986 a 2006, se estima que la patrulla fronteriza de Estados Unidos aumentó de 2.000 a 12.000 y su presupuesto pasó de $200 millones a $1.123 millones. Las políticas antiinmigrantes y los muros no detienen la migración, y la solidaridad se abrió paso con las casas para migrantes en tránsito por México. A la fecha se estiman más de 60 casas para migrantes en todo México y también Guatemala. La mayoría brinda alimento, hospedaje, curación, solidaridad. Políticamente exigen un trato humanitario para los migrantes. Su objetivo es ayudar a cientos de personas en su camino a los Estados Unidos. Acuerdos de paz, 1992 en El Salvador y 1996 en Guatemala. No acabaron con la violencia y la pobreza. La migración continuó y se incrementó. Tratados de libre comercio, 1994. México firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que desmanteló la producción agrícola y forzó a miles de campesinos a migrar. La historia se repite en 2007 en Centroamérica, TLC con Estados Unidos. El TLCAN en el sur de México es un detonante para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero el gobierno mexicano respondió aumentando el cerco militar, el control y la represión en la frontera sur. 1994, TLC, libre tránsito de mercancías y empobrecimiento, y Operación Guardián, un gran muro contra la migración. La frontera entre Estados Unidos y México recorre 3.200 kilómetros. En 2011 el muro cubría 1.044 kilómetros. Esto lleva a que los migrantes empleen rutas más peligrosas como el desierto de Arizona. Estados Unidos, 1996. Aprobó la Ley de Reforma de los Inmigrantes Ilegales y de la Responsabilidad del Inmigrante, lo que aumentó las deportaciones de personas indocumentadas a Centroamérica y México. Estados Unidos suma otras políticas antiinmigrantes. 1998. Operación Sellamiento. Forma parte del Plan Puebla-Panamá, ahora Plan Mesoamérica, con énfasis en infraestructura y seguridad, al que Centroamérica y México se unen en 2001 y Colombia en 2004. Operación Sellamiento mete en un solo paquete la lucha contra la migración indocumentada, el tráfico de armas y drogas. 1998. Plan Colombia. Desde Estados Unidos, la lucha contra las drogas no incluye el tema de legitimación de capitales, pero su estrategia modificó la ruta de trasiego. Más estupefacientes cruzan por Centroamérica y aumentó la violencia. Ese mismo año, el huracán Mitch aumentó la destrucción y pobreza. Muchos migrantes desaparecen en el camino. Desde el 2000 se registran caravanas de madres y familias que buscan de manera autogestionada, sin apoyo de gobiernos, a sus migrantes desaparecidos o fallecidos. En 2001 se refuerza México como la gran frontera sur de los Estados Unidos. El Plan Sur contra la inmigración de personas indocumentadas militarizó la frontera con Guatemala por tierra, aire y mar. Atravesar México es cada vez más peligroso. 2001. Telmer Alexander, David e Ismael de la Cruz, hondureños, son asesinados por los guardias del tren La Bestia. 2010, masacre de San Fernando, Tamaulipas, 72 cadáveres. 2011, masacre de San Fernando, Tamaulipas 2, 193 cadáveres. 2012, masacre de Cadereyta, Nuevo León, 49 cadáveres. Son muertes en total impunidad. Y tanto Estados Unidos como México endurecen el control migratorio. En 2001, el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York es un detonante.
En 2002, la Oficina de Migración pasa a formar parte del Departamento de Seguridad Interna. Desde 2006, la ley estadounidense permite verificaciones migratorias o redadas en lugares de trabajo. En 2007, la iniciativa Mérida entre México y Estados Unidos unifica una misma política y seguridad regional contra la migración, el narcotráfico y el terrorismo. Bajo la misma lógica se inscribe en 2010 la Iniciativa Regional para la Seguridad en Centroamérica, CARSI. Son políticas de control y seguridad. Irónicamente, para el año 2014, en Estados Unidos, 17 estados habían despenalizado la marihuana. Entre 2003 y 2013, Estados Unidos deportó 3,7 millones de personas. El 91% eran de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. 2009. Honduras. Con el golpe de Estado, la violencia y la represión del gobierno golpista contra el pueblo suben de nivel. El gobierno de México ejerce su rol como la gran frontera vertical de los Estados Unidos. En 2011 publicó la ley de migración que exige a todas las personas centroamericanas, excepto las costarricenses, una visa para entrar a México. Este requisito fuerza a las personas migrantes a usar rutas más peligrosas, que les expone a trayectos más extenuantes, extorsiones, secuestros y hasta la muerte. En Estados Unidos, en 2012, entra en vigencia la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, que establece DACA, una serie de requisitos para optar por la residencia. Sin embargo, en 2012, el gobierno de Obama deportó la cifra récord de aproximadamente 410,000 migrantes. Centroamérica no termina de sorprender con el drama de la migración forzada. Entre 2013 y 2014, la cantidad de migrantes menores de 12 años de edad se incrementó en un 117%. Su mayoría son de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y México en ese mismo periodo incrementó en un 69,72% la deportación de personas centroamericanas. En 2014 alcanzó la cifra récord de 104,253 personas. Como vemos, las migraciones forzadas en Centroamérica tienen origen histórico, guerras, empobrecimiento, violencia, y se dan en medio de políticas antiinmigrantes. Si miramos el presente, las causas siguen vigentes y las políticas de control se recrudecen.